Buenos días. Bueno, hermanos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Hombre, hay tantas cosas que el Señor me está hablando y mostrando ahorita, pero de veras siento que es importante ser diligentes y ser constantes donde estamos ahorita en la palabra de Dios. Amén. Y este probablemente voy a empezar a dar unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo en las próximas semanas, porque hay una necesidad de entendimiento bíblico de quién es el Espíritu Santo, qué se nos ha prometido por medio del Espíritu Santo y por qué todos deberíamos exigir la promesa que el Padre nos ha dado. Necesitamos tener un entendimiento bíblico y van a tomar lo que su abuela les enseñó y lo que su abuelo les enseñó en su iglesia, en esta iglesia, y lo van a poner a un lado y van a escuchar la palabra del Señor y van a quedar atrapados y confrontados con la verdad y van a tener que decidir cómo avanzan con eso, porque yo no me interesan las tradiciones ni me interesan las opiniones del hombre y no tengo miedo de nada. Quiero todo lo que Dios tiene. Sí, amén. Así que quiero la mente de Cristo. ¿Y saben qué tan fácil se nos ha hecho disponible tener eso? A través de la palabra de Dios y a través de la interacción, a través del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Hombre, si vives ignorante en la iglesia hoy es porque quieres. Ahora bien, hay muchas iglesias que te van a consentir para que te quedes en tu ignorancia. Esta no va a ser una de ellas. Está bien, no somos mejores que nadie más. Simplemente he puesto mi corazón en conocerlo a Él. Así que si convivimos, lo vamos a conocer. O simplemente simplemente no van a querer estar aquí. Se pone incómodo. Porque vamos a entregarle nuestras vidas a Él. Así es. Y en uno de Pedro quiero decir, esto está escrito por un hombre que tiene exactamente el mismo deseo del que les estoy hablando. Y les puedo prometer que él no tenía menos pasión que yo. Les puedo prometer que Pablo no tenía menos pasión que yo, ni ninguno de los otros hombres que caminaron con Jesús y que han entregado su corazón desde ese punto hasta este. Ellos no tenían menos pasión de la que yo tengo ahorita. No creo tener más que ellos, pero me niego a tener menos que ellos, porque he centrado mi vida en que Él sea lo único que importa, y eso hace que mi corazón arda. Y el gozo y la paz, y como dijo Catherine, su yugo, hombre, es fácil. ¿Saben qué tan sin tensión, qué tan libre me siento en mi vida ahorita, en mi relación con Jesús? No hay, no siento ni un poquito de esfuerzo pesado. Físicamente estoy cansado porque la bendición del Señor no añade tristeza, pero sí aumenta tu carga de trabajo. ¿Verdad, hermano Ray? De repente te conectas con la vida de Dios y la gente dice, eso huele bien, yo quiero eso. Y empieza a haber una demanda sobre ti, ya seas predicador o simplemente un hijo o hija de Dios totalmente entregado. Cuando empiezas a liberar la fragancia de Cristo, como dice Pablo en el capítulo 2 a la iglesia de Corinto, dice que a donde quiera que vas, dice, primero que nada, cuando yo vivo dentro de ti, Cristo estaba diciendo por medio de la boca de Pablo, para Dios tú eres la fragancia de Cristo. Hombre, yo soy la fragancia de Jesús para mi Padre, porque Jesús vive en mí. Cuando el Padre inclina su oído hacia mí, o declina o inclina, inclina su oído hacia mí para escuchar mi voz, porque es preciosa para Él. ¿Saben qué es lo que percibe? La fragancia de Jesucristo, el Cordero de Dios. Él huele a Jesús cuando se inclina, cuando se acerca para escucharme adorar y gritar y hacer mis bailes locos, de los que todos se burlan. Perdón, yo solamente sé expresar lo que siento así. Y a veces se ve bien raro. Estaba escuchando al hermano Mark. Zion y yo veníamos de regreso de Tennessee anoche. Y él estaba hablando con su iglesia en San Diego, hablando de una de mis alabanzas. O sea, algunos de ustedes aquí ya le pusieron nombre a mis bailes. ¿Saben que no me importa y que eso no me molesta? Me parece chistoso. Simplemente no sé cómo expresar lo que siento. Amén. Sí.
No sé cómo ponerlo de una manera que esté bien para todos los demás, y dejé de importarme desde el momento en que lo sentí. Y entonces, sí, lo dejo salir. Si es un grito y un alarido, un llanto con los mocos escurriendo, no me importa. Si es un salto loco y un baile y gritos y correr por todos lados, no me importa. No puedo encontrar cómo expresar de manera adecuada lo que siento por dentro, porque entre más me entrego y me rindo a Él, más esa expresión de Dios está tratando de salir. Yo soy la fragancia de Cristo para Dios y ustedes también lo son si Él vive dentro de ustedes. ¿Saben qué es lo increíble? Dice que a donde quiera que vamos, liberamos la fragancia de Cristo, que libera el conocimiento de Dios. A todo el que entra en contacto con nosotros, puede ser la persona más malvada del planeta, pero en el momento en que yo entro a tu terreno o tú entras al mío, la fragancia de Jesús que está en mi vida saliendo, te confronta con el conocimiento de Dios. No te tengo que decir un versículo bíblico. No tengo que decir nada excepto darte la mano o simplemente sonreírte o ni siquiera tengo que reconocerte. La fragancia de Dios sale de mí porque yo la estoy dejando salir. Creo que es real porque Dios lo dijo y quedas confrontado con el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, esa fragancia va a ser o vida para vida o muerte para muerte. Pero tú tienes que decidir y solamente tú decides qué es esa fragancia de Cristo para ti. Y eso lo determina tu respuesta al encuentro con el conocimiento de Dios. Va a ser vida o va a ser muerte, pero ya no te puedes quedar en medio. Vengan. Eso es el conocimiento de Dios confrontándote. Esa fragancia de Jesús puede ser vida o puede ser muerte. Y el poder de esa decisión está en ti. Mi trabajo no es decidir por nadie excepto por mí. ¿Quién es Él para mí? Y entregarme a eso. Y esa fragancia se libera. Y yo te confronto con el conocimiento de Dios. Y ni siquiera te tengo que predicar. No tengo que señalar tu pecado con el dedo. No tengo que leerte versículos bíblicos. Lo hago, pero no tengo que hacerlo. La fragancia de Cristo te confronta con el conocimiento de un Dios viviente. Y entonces tu decisión es escoger vida o muerte. Y la Biblia dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Pablo dice, somos la fragancia de Cristo, liberando el conocimiento de Dios a donde quiera que vamos. Para unos es vida, para otros es muerte. Pero en el Antiguo Testamento simplemente decían, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, ahora decide. Y mi trabajo cada vez que entramos aquí es liberar la fragancia de Cristo. Cuando Rachel está en ese teclado, o Jesse, cuando ustedes están trabajando en seguridad en la puerta, cuando están trabajando en la guardería atrás, cuando están haciendo lo que sea que hagan para el Señor en su trabajo, en su escuela. Ayer estuve en las prisiones allá en Tennessee y prediqué un par de veces. Y saben, algunos de estos hombres han estado ahí mucho tiempo. Van a estar ahí mucho tiempo. Pero no me importa. No me importa cómo llegaron ahí. No me importa por qué. Ni siquiera quiero saber, es irrelevante. Todo lo que sé es que Pablo predicó el Evangelio cuando estaba en la cárcel. En la cárcel. Predicó el Evangelio cuando estaba fuera de la cárcel. Y entendió que ya sea aquí o allá, tiene un solo propósito en su vida. Liberar la fragancia de Cristo. A veces no puedo dictar mis circunstancias o mi entorno, igual que Juan no pudo en la isla de Patmos. Pero él sí pudo decidir si iba a abrazar a Dios y liberar la fragancia de Cristo y el conocimiento de Dios a todos a su alrededor. Así que no importa qué infierno estés teniendo que atravesar o que te rodee, si te lo mereces o no, si fue tu propia culpa la que te llevó ahí, o simplemente estás siendo perseguido por causa del Señor, por el Señor. Eso de verdad es irrelevante. Digo, si llegaste ahí por ser necio y pecador y rebelde, Dios arrepiéntete.
Dile a Dios que lo sientes y entrégale tu vida. Y la sangre de Jesús vendrá y te lavará limpio. Así de fácil. ¿Saben qué tan fácil es arreglar eso? No significa que vas a salir de la cárcel. No significa que todo cambia de la noche a la mañana y que tus circunstancias a tu alrededor cambian. Pero lo que sí cambia es que en medio de eso puedes liberar inmediatamente la fragancia de Cristo. Inmediatamente, no 10 años después, inmediatamente. En el capítulo 12, en el versículo 1, bueno, déjenme calmarme. Simplemente siento al Espíritu del Señor corriendo, ¿eh? ¿Sienten ustedes la presencia del Señor hoy? Sí. Hombre, es tan hermoso cuando Él está aquí, ¿verdad? Me han escuchado decir esto antes, pero en Génesis dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las tinieblas, ¿verdad? Sí. Y entonces de repente el Señor empezó a hablar y el Espíritu Santo se puso a crear. Sea la luz. Y en ese instante hay luz, haya lumbrera. Y en ese instante hay lumbrera, separadas. Y digo, Él, el Espíritu Santo, estuvo ahí todo el tiempo. Se dan cuenta de que desde nuestra creación y desde antes, el Espíritu del Señor siempre ha estado moviéndose sobre tu vida. No importa qué tan malvadas y horribles hayan sido tus circunstancias y qué tan mal te hayan tratado y maltratado y abandonado, el Espíritu del Señor siempre ha estado moviéndose sobre tu vida. Siempre. Y solamente está esperando una cosa, para poder empezar a crear y poner en acción y hacer. Y eso es que se hable la palabra del Señor. A veces alguien entra a tu vida y empieza a hablarte la palabra del Señor. Y a veces tú aprendes a empezar a hablarte a ti mismo la palabra del Señor. ¿Saben qué? Al principio yo no entendía eso. Ahora sí. Ya no estoy esperando a que el hermano Pat o el hermano Mark o el hermano Randy o mi papá o alguien más me hable la palabra de Dios. Aunque lo hacen y lo necesito, pero he aprendido a hablarme a mí mismo la palabra de Dios. Amén. He aprendido a armarme y sigo aprendiendo cada vez más cómo armarme con la mente de Cristo. ¿Y cómo haces eso? Metes la santa palabra de Dios en tu corazón y empiezas a dejar que eso sea lo que dicte tu vida. Y dejas que eso sea el parámetro de lo que vas a vivir y lo que no vas a vivir. Y entonces de repente puedes entrar en situaciones y puedes empezar a decir lo que Dios dice. Y de repente, porque estás hablando la palabra del Señor sobre tu situación y sobre tu vida, como Catherine estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo ella? Simplemente inventando cosas y decidiendo, bueno, no me gusta esta situación, así que voy a decir esto. No. Ella se puso de acuerdo con lo que Dios ha declarado y empezó a hablar la palabra de Dios por sí misma. Y Dios recibió permiso para ponerse a trabajar por medio del Espíritu Santo y hacerlo realidad. Hombre, tenemos que madurar, sí. Los días de entrar aquí después de 6 días desde la última vez que estuvieron aquí, esperando a que alguien venga y los saque de un pozo, esos días están llegando a su fin. Gracias. Nos vamos a armar con la mente de Cristo. Vamos a madurar. No nos vamos a quedar de bebés. Nos vamos a convertir en hijos e hijas maduros para poder salir de aquí y cambiar el mundo. Sí, sí. Y no van a cambiar el mundo si todavía necesitan que les cambien el pañal y les pongan un biberón en la boca cada vez que entran aquí. ¿Y saben qué? No hay nada de malo en ser un bebé. No. Cada vida que está sentada en este cuarto empezó en ese lugar, ¿sí? Amén. Pero no está bien quedarse ahí. No está bien rechazar los nutrientes y las cosas que realmente te van a hacer crecer. Y Pedro dice, la palabra de Dios es como leche para un bebé recién nacido. Te hace crecer. Tienes que anhelarla. Hombre, yo quiero crecer. Quiero crecer en mi conocimiento de Él. Quiero crecer en mi entendimiento de lo que se me ha dado. Así que yo estoy deseando y deseando y deseando las cosas que sé que me hacen crecer y ser un hombre de Dios. No quiero ser un niño pequeño de Dios. ¿Quién, hermano Kenny? ¿Tú quieres ser un niño pequeño de Dios? O sea, ¿quién quiere? O sea, es como, ¿de verdad?
¿Quieres ser una niña pequeña de Dios? ¿O quieres ser un hombre o una mujer completamente crecido en fuerza y maduro, que pueda cargar el peso de otros, que pueda quitar cosas del camino para que la gente pueda avanzar? Vengan, muchachos. Bueno, en 1 de Pedro voy a intentarlo otra vez. Aplausos. Eso hacen en la iglesia del hermano Pat. Cada vez que les dice de dónde va a leer, todos se paran y empiezan a gritar y a aclamar. Risas. Y a mí me gusta eso. A mí. A mí me gusta cuando la gente está tan emocionada con las cosas de Dios como yo lo estoy. Bueno, como dije, voy a ser diligente. Voy a ser, ¿cuál es la palabra? No diligente, sino, ya saben, simplemente día tras día. La palabra simplemente me llega y luego de cualquier manera. No nació. Bueno, versículo 1, vamos a avanzar. Dice, por tanto, desechando todo lo malo. Y hablamos todo el servicio pasado sobre qué es lo malo para poder entenderlo por completo. Yo de verdad no sentí que expresé eso al nivel que quería, pero yo tengo que seguir adelante. Así que, saben, los animo, si no estuvieron aquí, a regresar y ver el servicio de la semana pasada para que entiendan. Porque no sirve de nada poder citar este versículo bíblico y conocer la lista de cosas que menciona Pedro aquí y no tener ni idea de qué es lo que en realidad trata o de lo que habla. Eso no les ayuda. No les ayuda a conocer un versículo y no tener ningún entendimiento de lo que en realidad se está diciendo. Simplemente no ayuda. Y solamente voy a resumirlo en esto porque no siento que lo expresé por completo como quería. Ya saben, Simón, el brujo ahí en Hechos capítulo 8, se ganaba la vida, su sustento, sus ingresos, usando lo sobrenatural y manipulando a la gente con lo sobrenatural por dinero. Básicamente así vivía. Y fue confrontado por el estilo de vida de un hombre llamado Felipe, que regalaba las cosas que él mismo había recibido gratuitamente. Y fue confrontado con la vida de Cristo, la fragancia de Cristo, a través de este hombre, Felipe. Y siguió con él, y tuvo un muy buen testigo y un asiento en primera fila de cómo se suponía que se veía la vida de Cristo en un creyente, y aún en la vida de alguien que se había movido en algo tan perverso con lo sobrenatural, pero ya saben, los dones y los llamados son sin arrepentimiento. A ti te creó la mano de Dios y Él puso ciertos talentos y dones en ti y te dio un llamado que no tiene nada que ver con tu sumisión al Señor ni con tu capacidad de en realidad involucrarte con esas cosas y moverte en ellas. Y la mayoría de la gente no entiende eso, pero ya saben ustedes, y escuché a alguien hablar de esto antes, pero ya saben, la música es probablemente el ejemplo más fácil. Miras a alguien como los Beatles o Michael Jackson, alguien que se sube al escenario y ya saben, todos se desmayan entre el público y todas las muchachas pierden la cabeza, ya saben. Y los escuchas y piensas, la verdad, ni siquiera suena tan bien. Pero ves el efecto que tienen cuando empiezan a moverse en ese don, en ese talento que Dios mismo puso en ellos. No importa cuánto agarre yo ese micrófono y lo intente, sigo sin sonar así. Porque ese no es realmente el don o el talento. La alabanza y la profecía es algo que se agita dentro de mí por mi relación con Jesús y simplemente quiere salir. Y a veces solamente tengo que tomar el micrófono y dejar que ustedes escuchen lo que Dios me está diciendo. Sí, pero el talento para hacerlo agradable al oído y para mover sus corazones no es igual a cuando sale de la boca de Rachel. Y todos dicen amén. O lo hago más si a ustedes les gusta de verdad. No se rían tanto. No se supone que sea tan chistoso. Pero tienen a un hombre que obviamente tenía algún tipo de don y de profecía y probablemente estaba llamado a ser profeta. O ya saben, ven las cosas que hacía y mantenía a toda una ciudad asombrada por las cosas que hacía.
Digo, eso es lo que dice. Y de repente Dios le manda a la persona perfecta para mostrarle cómo traer eso de vuelta al orden correcto, al alineamiento correcto con Dios. Y usar esas cosas que Dios había puesto en él. Le mandó a la persona correcta para mostrarle cómo usar eso para la gloria de Dios. Pero al tener un asiento en primera fila de eso, día tras día, de alguien sanando y echando fuera demonios, y predicando el Evangelio y engrandeciendo a Cristo, al tener un asiento en primera fila de Él, haciendo eso, y haciéndolo con amor y compasión y misericordia hacia todos a su alrededor, sin pensar en sí mismo, quedó confrontado con la vieja manera de pensar y de hacer las cosas. Y simplemente dijo que no. Y entre más decía que no, más las raíces de amargura bajaban en su corazón, porque estaba enojado. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué no puedo hacerlo como siempre lo he hecho y como yo quiero? Miren, ahí es donde nacieron las raíces de amargura en su corazón, que Pedro dice, veo que estás lleno de amargura. Y de ahí es de donde sale esta maldad en ti, de la amargura de que te confrontaron con el camino de Dios. Pero tú te negaste a inclinarte y ahora estás enojado. Y esa no es, y la razón por la que quise mencionar esto antes de seguir adelante es porque no piensen, eso es solamente del brujo. Ya saben, y cuando leo sobre Pablo en 1 de Corintios capítulo 5, confrontando a la iglesia que caminaba en maldad según esa misma palabra, y estaban todos en esas fornicaciones perversas, ya saben, no se queden solamente con 2 ejemplos, tomen el entendimiento de lo que en realidad produce la maldad. Es ser confrontado con la verdad de Dios en tu cara día tras día cuando Él dice, este es mi camino, sígueme en Él. Este es mi camino. Sométete a Él. Este es mi camino. Abrázalo. Y decimos que no, decimos que no, decimos que no. Y entonces llega un momento donde eso se convierte en amargura en tu corazón, porque estás enojado, porque Dios no lo suelta y tú te negaste a inclinarte. Y antes de que te des cuenta, la amargura ya está ahí adentro y empieza a dar a luz maldad en tu vida. Puedes poner cualquier cosa ahí. Puedes ser un chismoso al que le dan la amistad de un hombre o una mujer santa de Dios, cuyo lenguaje y comunicación son tan puros y de lo único que pueden hablar es de las cosas buenas de la gente. Y eso confronta ese hábito de chisme que tenías antes de nacer de nuevo, que te tenía en la esclavitud de la muerte. Y te confronta y tienes que decidir si te rindes al patrón de Cristo que se te está dando a través de la vida de esta persona o decir que no. Miren, así es como opera Dios en cada una de nuestras vidas, así es como Él opera. Y nunca estás libre de la decisión de tener que decidir entregarme al Señor o por Dios no tengo que hacerlo. Ya saben, hablamos de esto en la clase de discipulado. Quisiera poder rediseñar unas cuantas cosas del reino de Dios, pero a mí no me preguntaron mi opinión. Adán fue hecho por el Señor. Eva fue hecha por el Señor. No tenían naturaleza de pecado. Nunca cometieron pecado. Nunca se rebelaron contra Dios. Simplemente fueron creados y están libres de pecado, sin patrones de pensamiento corruptos. El enemigo se les acerca y dice, aquí hay una opción, porque eso es todo lo que él podía hacer, sembrar duda, con la esperanza de que eso diera a luz incredulidad en su corazón si la recibían, y que decidieran, bueno, tal vez no tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Pero tenían una opción. Eso es todo lo que él podía hacer, darles una opción. No los podía obligar, no los podía forzar. No puede hacer que ninguno de ustedes aquí, los que son nacidos de nuevo, hagan nada. Si no eres nacido de nuevo, entonces eres un esclavo. Eres esclavo de la iniquidad, eres esclavo del pecado, no tienes ningún derecho. Piensas que sí lo tienes. Ese es el mayor engaño que les da a las personas que se niegan y no conocen a Cristo.
Piensas que en verdad eres libre de escoger lo que quieres. No, tú eres como esa vaca que trae ese aro grande en la nariz, que la jalan a donde él quiere que vaya. No tienes fuerza para decirle que no. Estás en esclavitud. Y el mayor engaño que él ha obrado en tu vida es que pienses que no lo estás. Y cuando llega la revelación de que sí lo estás, ahí es cuando en verdad puedes empezar a entregarte al Señor Jesucristo y entrar en libertad. Y, y ya saben, Él no pudo hacer nada con... Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, ayunó y oró 40 días y 40 noches. Él no tenía naturaleza de pecado. Nunca se había rebelado contra Dios. Nunca había quebrantado ni un mandamiento, ni la voluntad de su Padre. Él era perfecto, pero todavía tenía una opción. ¿Entienden? Jesús fue tentado. Eso quiere decir que cuando el enemigo le ofreció estas cosas, había algo en él que sentía una atracción hacia eso. Él no era libre de eso. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Y a veces no queremos permitirle ocupar ese grado de humanidad, porque entonces eso nos da permiso de pensar, bueno, es que Él no entiende. No, Él entiende por completo. Simplemente Él tomó la decisión correcta. Miren, hemos sido llamados a la vida de Cristo. Hemos recibido el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Ahora tenemos algo dentro de nosotros que dice, Abba Padre, ahora tengo el derecho de tomar una decisión diferente. Escojo a Jesús. Miren, tenemos que llegar a ese lugar de rendición donde entendemos que antes no teníamos opción porque estábamos en esclavitud y éramos esclavos del pecado y del maligno. Una vez que naces de nuevo, ahora tienes una opción. Necesitas sacar de tu mente esa mentira de que ya no tienes otra opción y que así es como es y que nunca va a cambiar y que así somos, así era mi gente, así era mi mamá, así era mi papá. Hombre, esas son mentiras que se tienen que quedar allá atrás en la tumba. Así es. Porque ahora tienes una opción. Y pensar que no vas a tener que tomar la decisión es donde la mayoría de la gente comete el error. No piensan que van a tener que escoger o se sienten tan abrumados por el hecho de que todavía tengo que escoger. Bueno, debe ser porque no soy tan santo como los demás. No, simplemente te está confrontando la misma decisión que a mí me confrontó. La misma que a la hermana fulana de tal la confrontó. La que a Jesús lo confrontó. La que a Adán lo... Simplemente te está confrontando la misma decisión. Ya nada más tienes que escoger a Jesús. Y se te ha dado la fuerza de la gracia de Dios a través de la revelación de Jesús para escoger la vida. Y cualquier cosa que argumente en contra de eso es mentira. Y necesitas arrepentirte de eso. Y necesitas sacarlo de tu proceso de pensamiento y armarte con la mente de Cristo. Porque esta es la palabra de Dios. No la palabra de Bo, no la palabra de tal iglesia, no la palabra de esta denominación, no la palabra de los Estados Unidos. Esta es la palabra de Dios. Esto no ha cambiado en 2000 años desde que se escribió. Miren, se nos ha permitido darnos permisos que el Padre nunca nos dio, que Pablo se negó a darse a sí mismo, que Pedro se negó a darse a sí mismo, que Jesús se negó a darse a sí mismo. Y si nosotros nos negamos a dárnoslos, es increíble qué tan rápido tu vida empieza a transformarse y a conformarse a la vida de Dios. Bueno, entonces eso. Por tanto, desechen todo lo malo. Simplemente sentí que no terminé eso la semana pasada con lo que acabo de hacer. Porque eso es lo que necesitamos. Me gusta mi amiguito. Déjenlo gritar. Hasta que alguien llegue aquí y empiece a tirar piedras y esas cosas, no me molesta. Bueno, entonces quiero ir a la siguiente parte. Por tanto, quédense en el mismo, versículo 1. Nos vamos a quedar ahí un momento. Gracias, Catherine, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño. Quiero hablar del engaño. Yo memoricé esta palabra hace mucho tiempo como engaño astuto, que también es correcto. Y la palabra básicamente significa poner una trampa.
significa un señuelo. El hermano Mark también la traduce como engaño. Creo que la nueva King James dice engaño, no estoy seguro. ¿Qué traducción es esa de ahí? Nueva King James dice engaño. King James antigua dice astucia. A mí me gusta astucia. No, no sé. Está bien. Ah, ¿eh? ¿Qué? Está enredado en mis orejas. ¿Eso es lo que está mal? Ayúdame, mi amor. Ah, eso es lo que está mal. Ya lo veo. Miren, cuando ella no está aquí, no le pongo atención a estas cosas. Gracias. Que Dios te bendiga, hija del Señor. Nos vemos luego. Bueno, a concentrarse. Por tanto, desechando toda astucia. Si Jesús es la verdad, si el Evangelio es verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a mí, viene al Padre, sino por mí. Bueno, si todo eso es verdad, y decimos que sí y amén, eso es verdad, entonces tiene que haber las respuestas correctas. Y Pedro está tratando eso con esta iglesia y con estos creyentes esparcidos por toda lo que hoy es Turquía. Y les está escribiendo y los está animando hacia la vida que se nos ha dado como regalo. Y dicen, ahora bien, si eso es verdad, desechen toda malicia. Hablamos de la malicia. Quiero hablar de la astucia. Desechen toda astucia. Esa palabra significa señuelo. Y les dije la semana pasada, y otras veces, cuando empiezo a estudiar las cosas y el Señor empieza en verdad a hablarme algo, simplemente empiezo a buscar esto y trato de ver de dónde empieza la cadena de eso. Y lo que es en verdad interesante de esto es que la primera vez que encuentras esta palabra es en Mateo capítulo 26, versículo 4. Y lo que es en realidad tiene que ver con los planes de los líderes religiosos que están formando y fabricando para atrapar a Jesús, para poder matarlo. Y, y, y simplemente dice, lo voy a leer. Dice en Mateo 26, versículo 4. Ahí está. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Miren, importa que sepan qué dice la palabra de Dios. Si sabes qué dice la palabra de Dios, te sorprendería cuántas cosas no te van a tomar desprevenido. Qué interesante es en realidad saber qué está pasando en el día que ocupas. La ignorancia es una decisión. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Creo que es 26:4, no 24, aunque eso también está bien. Es un buen punto. Buen trabajo, Bo. Bien hecho al hacer un buen punto. No son errores. Así es, dice en 26:4. Y consultaron para prender a Jesús con engaño y matarlo. Esa palabra engaño es astucia. Así que la primera vez que encuentras la primera mención de la astucia, se está usando como un instrumento y una estrategia que va a traer muerte, Así que eso es lo primero que deberías ver y darte cuenta. No quiero ninguna astucia en mí. Porque la primera vez que la encuentras, están matando a Jesús con eso. Así que cuando Pedro dice, desechando toda astucia, necesitamos entender de qué se trata eso en realidad. Y estos son los ejemplos más extremos que puedes encontrar, que en realidad es una forma de engaño para lograr algo que quieres. Es una agenda escondida, es una trampa, es un señuelo. La próxima vez que la encuentras es en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Y esto es muy interesante, Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Voy a leer algunos de estos y luego voy a hablar. Ahora bien, esto lo dice Jesús. Él hace esta declaración. Miren, estas son cosas innegociables. No importa cuál sea tu opinión. No importa lo que te haya dicho tu abuela o lo que te haya dicho tu papá. No importa lo que te digan tus vecinos o esos mentirosos de Fox TV o CNN. Así es, simplemente no importa. Importa lo que dice Jesús. Y Jesús dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Puedes pasar al siguiente versículo, por favor? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todas estas cosas malas salen de adentro y contaminan al hombre. Así que la opinión de Jesús sobre la astucia, la opinión de Jesús sobre que uses el engaño y un lenguaje lleno de señuelos y agendas escondidas y acciones que tienen ambición oculta detrás, Jesús dice que es algo malo. Si Jesús dice que es algo malo, esa conversación se acabó, ya fue juzgado para la eternidad. Amén. Así que estos primeros dos lugares donde encontramos la palabra astucia deberían mostrarnos que no es bueno. No es bueno. No deberías querer tener nada que ver con eso. Y saben, Pedro no les está escribiendo a los incrédulos. Les está escribiendo a hijos e hijas en la iglesia que están tratando de avanzar con el Señor, pero que todavía tienen algunas cosas torcidas en su cerebro. Todavía tienen algunos hábitos de los que no han cortado su proceso de pensamiento de la vida anterior. Y todavía no se han armado por completo con la mente de Cristo. Y Él tiene que decirles que hagan algunas cosas. Así que no se sientan mal y no se sientan condenados. No sientan que son menos que un creyente. Esto se escribió hace 2000 años a otros creyentes que estaban en el mismo camino en el que estamos nosotros. ¿Está bien? Así que no hay condenación en esto, pero sí hay llevar hacia un punto de reconocimiento para que podamos entender cómo avanzar y cuál es el deseo en nuestro corazón, vivir y amar a Jesús y estar con Él para siempre. Y tenemos que entender, tenemos que quitar del camino todo lo que va a estorbar eso, o detenerlo por completo, ¿no? Así que desechamos la astucia. El siguiente lugar donde la encuentras es en Marcos 14, versículo 11. Voy a enseñar sobre esto un momento y luego voy a hablar. Y ellos, cuando lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo oportunamente. Sigan, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte para que comas? Y él dijo: hombre, ¿por qué eso no se siente correcto? Es 14, versículo 1. Ese también está bien. Gracias. Ahora, esto es lo que quería señalar aquí. Y 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Engaño, astucia. Y yo estaba leyendo, ya saben, simplemente estaba pasando por estas listas de donde se menciona la astucia. Y es simplemente asombroso. Simplemente ves las conexiones y cómo, si empiezas a investigar las cosas un poco para tener entendimiento, empiezas a ver qué tan grande puede llegar a ser una red de astucia y qué tan engañosa es. Estos hombres están saliendo de la fiesta de la Pascua, donde se sacrificó un cordero para quitar sus pecados, para que el ángel de la muerte pasara. Ya saben, esa es la historia que viene de Moisés y los egipcios. Y ya saben, ellos entienden el significado de todo esto. Y estos no son personas normales sentadas en la iglesia. Estos son los sacerdotes y los escribas que enseñan a la gente, pero están tan llenos de religión y tan desconectados de Dios que salen de la celebración y de inmediato empiezan a operar con astucia y engaño. Miren, tenemos que entender qué tan fácil es si quitas tus ojos de Jesús y no le permites tener tu corazón y empezar a purgar y cortar y quitar todo lo que es contrario a su naturaleza que has recibido. Qué tan rápido puedes llegar a un lugar donde estás operando y haciendo cosas que van a matar a Jesús en tu vida y quitarlo de tu vida. Y no puedes pensar, solamente porque estoy en la iglesia, esto no puede ser yo. Ellos estaban en la iglesia. Ellos eran los maestros de la iglesia. Recuerdan que la semana pasada hablamos de no celebrar la fiesta con el pan con levadura.
¿Cuántas personas tratan de celebrar a Jesús, pero se niegan a quitar la levadura y el pecado de su vida? Pero quieren tener la fiesta y quieren ser parte de la celebración. Y lo están haciendo, y están tan llenos de levadura y tan llenos de pecado que su vida es simplemente una estrategia contra Dios. Están unidos con el infierno. Y todo lo que hacen está tratando de matar las cosas santas, o a los santos, incluso a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 47. Así que esos son algunos ejemplos de qué tan mal se ve la astucia cuando se le da lugar. Miren, esa es la manifestación completa, ahí mismo. Esa es la manifestación completa del pecado que se le permite sentarse adentro de ti y pasar por todo este proceso de maduración de un bebé y luego da a luz a algo. Y cuando el pecado da a luz no es como un hermoso bebito como el pequeño Oli de allá. No puede hacer nada malo sin importar qué tan incómodos se pongan su mamá y su papá. Que llore es vida. No se ve así. Es horrible, es malo, es perverso, es asqueroso de contemplar. Pero si lo dejas quedarse, va a dar a luz eso en tu vida. Pero ahora aquí hay algo en verdad asombroso. Jesús vio a Natanael venir hacia él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora bien, yo probablemente hace más de 20 años, no recuerdo exactamente cuándo, de alguna manera me encontré con esta prédica de un hombre llamado Arthur Katz, K-A-T-Z, un hombre judío mesiánico bastante famoso que nació de nuevo, tiene unas enseñanzas de verdad asombrosas. Ya se fue a estar con Jesús. Un dato curioso muy bonito es que este hombre solía quedarse en la casa del abuelo de Jordan, en Illinois, y era muy cercano a su familia. Así que esto es bonito. Pero predicó este sermón que yo escuché. No es muy largo. Lo pueden encontrar en internet sobre la astucia. Un israelita en quien no hay engaño ni astucia. Pero él usa este punto. Y yo escuché eso y cambió mi vida. Y está tan grabado en mi corazón. En verdad afecta cómo yo actúo y hago las cosas. Así que cuando Jesús ve a este hombre, Natanael, venir hacia él, miren, Jesús te conoce tu corazón, sabe cuál es tu motivación, sabe cuáles son tus pensamientos, sabe qué estás contemplando, sabe qué estás planeando y qué estás tramando. Conoce tus características, sabe hacia dónde te inclinas, lo sabe todo, no hay nada escondido, simplemente lo sabe. Y Natanael camina hacia él porque, ya saben, su hermano había ido con él y le había dicho: Oye, encontramos al que los profetas y Moisés nos dijeron que iba a venir. Hemos encontrado al Mesías. Y entonces Natanael hace esta declaración: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y en realidad no lo dijo desde un lugar despectivo. Él conocía lo que decía la palabra de Dios. Conocía las escrituras. Sabía que no se había profetizado nada como le estaban diciendo. Sabía que no había ninguna historia de que algo bueno viniera de esa región de esa manera. Y simplemente dijo lo que estaba en su corazón. Miren, él no tenía astucia. No decía una cosa y quería decir otra. Y esta enseñanza que escuché hace todos esos años hablaba de qué es la astucia y cómo se ve, y cómo necesitamos deshacernos de ella. Y Jesús en realidad está diciendo algo aquí que nunca se ha dicho de nadie más en la palabra de Dios. Un israelita en quien no hay astucia. Un hombre que cuando te dice algo con su boca, nunca te vas preguntándote: ¿qué quiso decir en realidad? Cuando te pide algo o te dice que hagas algo, nunca te vas diciendo: me pregunto qué es lo que en verdad quiere. No había engaño en él, no había señuelo en su hablar, no había titubeo en la verdad a la que había entregado su boca para hablar y no hablar nada más.
Había un hombre en quien no había astucia, y no era solamente Jesús. Y este es un hombre que todavía no había nacido de nuevo, ni estaba lleno del Espíritu de Dios, pero había tomado una decisión en su vida: no voy a operar ni a vivir en astucia. Él se santificó a sí mismo a una verdad y a una naturaleza de Dios antes de siquiera tener la habilidad sobrenatural para lograrlo. Y Jesús reconoció que el deseo del corazón de este hombre, era nunca hablar de manera engañosa, nunca actuar con sus compatriotas de manera engañosa, ser un hombre de verdad. Y no lo hizo por la gracia de Dios, lo hizo por una decisión en su corazón. Quiero honrarte con mi boca y con mi vida. Ya saben, eso es asombroso. Eso es asombroso. Ni siquiera tenía el Espíritu Santo. Jesús está haciendo este reconocimiento sobre él. Y nosotros pensamos que teniendo el Espíritu de Dios, el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, morando dentro de nosotros, simplemente no podemos hacer estas cosas. Eso es mentira. No sean mentirosos. No digan esas cosas con su boca nunca más. Están en oposición a la palabra de Dios. Están en oposición a los testimonios de personas que tuvieron corazones que quisieron amar a Dios que se nos han dado. A mí no me gusta ser mentiroso. Cuando escuché ese sermón, tanto transformó, porque ya saben, todo era nuevo para mí. Ya saben, mamá y papá, ellos se salvaron. Son personas maravillosas, con mucha integridad en muchos sentidos. Pero yo no adopté la mayoría de esas características, risas, hombre, todas las demás. Y escuché eso y penetró tanto mi corazón que cambió la manera en que empecé a interactuar con la gente. Y todavía dicta mi vida hoy. Si le llamo a Steven, y no es solamente para decir, oye, ¿cómo estás, Steven? A veces he hecho eso, oye, ¿cómo te va? Entonces eso es lo que estoy haciendo, pero si es, oye, Steven, quiero usar una de esas figuritas raras que tienes en tu mesa para esta cosa que estoy haciendo. Si esa es la razón por la que le llamo, saben que siempre me he propuesto que sea lo primero que salga de mi boca hacia él en esa situación. Oye, ¿me prestas esa cosa? Y luego le voy a preguntar cómo está Oli y cómo está Emi y cómo está mamá. Pero le llamé con un propósito específico y no es por esas otras cosas. No es por eso que agarré el teléfono y te llamé. Así que no quiero hablar contigo 40 minutos y luego decirte para qué en realidad te llamé, colgar el teléfono y que te des cuenta. Me llamó. Habló mucho tiempo, pero en realidad todo lo que quería era esto. No es que, ya saben, fuera algo malicioso, pero el reconocimiento de que él tenía un punto diferente y guardó ese punto hasta el final. Así que simplemente eso, cambió la manera en que pienso y hago las cosas. Y si te llamo, ya saben, y a veces solamente llamo o mando un mensaje para ver cómo está alguien, qué está pasando, pero por lo general, si llamo con un propósito en mi corazón, casi es lo primero que van a escuchar de mí, porque nunca quiero que te preguntes por qué en realidad te llamé. Ya saben, fue algo interesante porque Arthur Katz usó un ejemplo. Estaba guiando a un grupo de jóvenes en un viaje y estaban en algún lugar del mundo y estaban en un autobús y tenían un montón de equipaje arriba. Y dijo que esta muchacha en particular se levantó y se levantó y empezó a acomodar el equipaje en el portaequipajes. Y dijo que el Espíritu Santo de inmediato le mostró que ella en realidad no estaba acomodando las cosas en el portaequipajes, simplemente quería que todos vieran su cuerpo en esa posición. Eso es astucia. Actúas como que estás haciendo una cosa, pero en realidad tienes una agenda completamente diferente. Así que eso es astucia. Eso es astucia y ustedes me han escuchado usar algo de esta enseñanza con ustedes en algunas ocasiones diferentes. Es simplemente como si la señora Pam, ya saben, está comiendo algo rico y tiene 2 Reese's y veo que ya casi se acaba el primero. Voy a decir, hombre, eso se ve bien rico. Pero en realidad lo que estoy diciendo es, ¿me das el otro? ¿De verdad?
Y en lugar de decir eso, simplemente lanzo este comentario. Eso es astucia. Eso es astucia. Eso es astucia, sí. Porque lo que en realidad quiero es tu Reese's. Y solamente quiero que tú lo digas en lugar de que yo tenga que pedirlo. Así que simplemente lanzo esta declaración señuelo. Ya saben, eso es bastante inocente. Es bastante, ya saben, es bastante simple. Todos lo hacemos. Es socialmente aceptable. Es culturalmente aceptable, incluso en la iglesia. Pero está mal. Deshazte de eso. Sé un hombre y una mujer que no tenga astucia en ellos. Es una decisión, Tony. Es una decisión. Es una decisión, Brett. Ser una persona sin astucia. Yo he recibido mucha crítica a lo largo de los años porque tomé esta decisión hace más de 20 años y vivo por ella. Digo, vivo por ella y la gente se molesta conmigo todo el tiempo porque, hombre, eres demasiado directo. ¿No puedes aprender a ser un poco más pasivo o agresivo? No, no. Si no creo que algo esté bien, te lo voy a decir. Si te digo algo en la camioneta y lo mencionas en una reunión, voy a decir lo mismo, porque no pienso. Bueno, no lo quiero decir aquí porque me podría costar demasiado. Yo, yo me niego a operar con astucia en mi vida y eso me ha costado muchas relaciones. Pero, ¿saben qué? Pueden llamarle y preguntarle a algunos de los misioneros con los que trabajo. De verdad, a veces no les caía bien porque siempre sabían lo que yo pensaba. Yo no trataba de darte algo diferente para no tener conflicto. Si estaba en mi corazón por el Señor, lo sacaba de mi boca. Y eso me causó problemas con mucha gente con la que trabajaba cuando no hacía las cosas con una agenda política o alguna otra ambición escondida. No es que yo hiciera todo bien, pero hay algo como que yo agarré esto de alguna manera desde entonces y me cambió. Pero ¿saben qué pasó? Todos sabían que si me preguntaban les iba a decir la verdad, lo mejor que yo sabía que era la verdad. Lo sabían, simplemente sabían. Nos va a decir lo que en verdad cree. Va a ser honesto hasta el grado que él sabe lo que es la verdad en esa situación. Eso es lo que se supone que somos. Jesús dijo, que su sí sea, que, sí, y su no sea que, no. Y cualquier otra cosa es de que, del maligno, del malo. No podemos tener astucia, deséchenla. Eso no significa que tengas que ser grosero, no significa que tengas que ser rudo. No te da licencia para simplemente ser áspero con la gente y ser malo porque por Dios simplemente te estoy diciendo la verdad. No, Él dice, digan la verdad en amor, así es. Así que esto no es permiso para ser un patán o una patana, lo que sea como se diga. Pero sí, así es, tienen razón. No podemos tener astucia en nuestra vida. Así que Jesús está tomando, Él está tomando nota y ya saben, hace esa declaración a Natanael, un israelita en quien no hay astucia, no nacido de nuevo sin el Espíritu de Dios, no por la gracia que viene por medio de la revelación de Jesús, simplemente una decisión en su corazón. Quiero honrarte de esta manera, Señor. Y Dios le dio el deseo de su corazón antes de siquiera darle el Espíritu Santo. Tenemos que deshacernos de estas excusas que nos seguimos dando de por qué no podemos vivir la vida de Cristo que se nos ha depositado. Escúchenme, tienen que deshacerse de estas. Yo tengo que deshacerme de ellas. Donde quiera que las encontremos, conforme la luz del Espíritu Santo empieza a brillar sobre estas cosas, conforme nos acercamos para ser como Él y para conocerlo, no podemos ser como Simón el hechicero y decir, pero no quiero cambiar en esto, dame 9 más y hago esas, pero esta yo, ya no podemos ser esas personas. Si quieren caminar y vivir y experimentar la gloria del Dios viviente, si quieren ver a Dios transformar su corazón, su vida, su matrimonio, sus hijos, su generación, entonces hay decisiones que se tienen que tomar para desechar cosas y así poder tomar las cosas nuevas.
Vengan, no hay otra manera. Este es el Evangelio. Estas son, estas son las palabras de Dios. Ahora, vamos. El siguiente versículo, por favor, Catherine. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sí, qué revelación la que recibió. Vayan al siguiente versículo, por favor. Y esto es lo que Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Saben qué pasa cuando empiezas a quitar la astucia de tu boca, de tu vida y de tus hábitos de hacer las cosas? De repente empiezas a ver cosas que otra gente no llega a ver. Porque si vives en engaño, ves y percibes todo a través del engaño. Así es, cuando se quita el engaño de tus ojos, empiezas a ver con pureza y santidad y verdad, y obtienes la visión de Cristo. Yo quiero ver, hombre, sí. Quiero ver las cosas de Dios. Quiero ver al Señor. Quiero ver su camino con claridad. Quiero ver su verdad. Quiero ver. Le dijo, vayan al siguiente versículo. Le dice, vas a ver, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Deberían ir a buscar cuántas personas llegaron a ver el cielo abierto en la Biblia. Aleluya. No son muchos los que se menciona que llegaron a ver el cielo abierto. A Esteban le están rompiendo la cabeza. A pedradas. Y miró hacia arriba y vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Sí. ¿Qué quieren ver ustedes? ¿Quieren mantener su visión aquí abajo, contaminada, operando como todos los demás en este mundo? Está bien, ya saben, ustedes no es gran cosa. Dios entiende. No, no entiende. No crean esas mentiras. Sáquense esas mentiras de su proceso de pensamiento y ármense con la mente de Cristo y van a llegar a ver el cielo abierto. Van a ver cosas que otras personas solamente llegan a leer. Yo no quiero leer sobre estas cosas, hombre. Las quiero ver. Las quiero vivir. Quiero que sea mi realidad. Quiero que sea la realidad que impregna la atmósfera de mi vida. Y van a ver a los ángeles de Dios subir y bajar. Hombre, escucho a la gente fascinarse con las tinieblas. Y todos, ya saben, todos alborotados por la liberación. Y ese es su gran tema. Y más, y vamos tras esos principios. A mí eso no me interesa para nada. Yo quiero ver a los ángeles de Dios, no las tinieblas. Amén. Eso es lo que yo quiero ver. Si alguno levanta la cabeza, yo lo enfrento. Lo voy a enfrentar rápido. Lo voy a poner debajo de mis pies y le voy a aplastar la cabeza. Pero lo que quiero ver son los ángeles de Dios bajando y subiendo con la palabra de Dios y las promesas del Señor y las respuestas a mis peticiones. Hombre, la gente tiene que experimentar estas cosas y nosotros tenemos que entender que si ellos lo experimentaron, ¿por qué yo no? Yo sí puedo, porque Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. A todo el que ama y teme al Señor y lo honra y camina en obediencia con Él, a todos ustedes les da el mismo trato y el mismo acceso. Daniel oró al Señor, ayunó, hizo su petición delante de Dios, y el ángel del Señor le trajo mi respuesta en su mano. Esto le pasó a alguien. Y entonces, si le pasó a Daniel, esta es la realidad que yo tengo ahora. Estoy exigiendo eso. Pero ¿saben qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi parte. Tengo que agarrar la astucia, la tengo que desechar. Ya saben, cada vez que voy e interactúo con la gente, es chistoso. Porque me he entregado tanto a esta verdad, que voy a estar en una conversación, en cierta cosa, y me voy a agarrar a mí mismo. Es como si estas palabras destellaran. Un hombre en quien no hay, simplemente es como, y a veces tengo que cambiar lo que estoy diciendo a media oración.
O incluso tengo que volver a llamar y decir perdón. O tengo que volver a llamar y disculparme y decirles qué era en realidad lo que quería decir. O porque me importa que no se encuentre astucia en mi boca. Ustedes saben, los que han estado caminando con nosotros desde que llegamos aquí, hace ya el tiempo que sea, ya saben. Si me preguntan, les voy a decir la verdad lo mejor que yo sé que es la verdad. Voy a ser directo. Prefiero herir sus sentimientos, con verdad que tal vez no quieran escuchar, a que piensen que no les voy a decir lo que necesitan escuchar en los momentos más cruciales de su vida. Sí, necesito que puedan confiar en que lo que sale de mi boca, ya sea que estén de acuerdo o no, yo de verdad creo que es la verdad de Dios, lo mejor que yo sé que es la verdad de Dios en ese momento. Así es. Necesito que confíen en mí de esa manera, porque a todos los que están aquí les va a llegar la vida. Cosas difíciles le van a llegar a todos los que están aquí. Pruebas de fe y tribulaciones y pruebas le van a llegar a todos los que están aquí. Y mi palabra tiene que tener un valor para ustedes en esos momentos, porque puede ser lo único que los detenga de irse al precipicio. Pero ¿saben qué? Si pienso que mis palabras tienen tanto peso en sus oídos y en su corazón, necesito que las palabras de ustedes tengan ese mismo peso conmigo también. Miren, el hermano Marr sigue usando este término. Lo he escuchado predicar aquí en las últimas semanas. Sigue usando este término, dice que no cree en la superioridad eclesiástica. Como que yo estoy aquí y tengo esta gran unción y este oficio y este poder y simplemente soy mejor que todos los demás. No lo soy. Simplemente soy un hombre caminando por esta tierra lleno del Espíritu Santo, como ustedes. Amén. Con las mismas promesas. Simplemente se me ha dado un trabajo que puede ser diferente al de ustedes. Pero no soy diferente. Soy un hijo de Dios con el Espíritu de Dios en mí y tengo los mismos requisitos puestos sobre mí y tengo las mismas bendiciones cuando los obedezco que tiene acceso todo el que está en este cuarto. No son diferentes. Y entonces, si esto es cierto para mí, necesito que algunos de ustedes saquen la astucia de su boca. Necesito que saquen la astucia de sus acciones para que cuando hablen conmigo yo simplemente lo ponga aquí como un asunto resuelto. ¿Saben? Si el hermano Bill me dice algo, ni siquiera lo vuelvo a pensar. No importa que sea, simplemente está resuelto. Si el hermano Jerry o la señora, hay gente que conozco que si sale de su boca, están diciendo exactamente lo que quieren decir y van a hacer exactamente lo que dicen, a menos que estén muertos o en el hospital. Y ¿saben qué me da eso? Simplemente me permite poner eso allá y ocupar este espacio aquí con otra cosa. Necesito que todos nosotros seamos esa persona, no solamente en su interacción conmigo y con Rachel, sino que necesito que sean esa persona con todos en su vida, con quienes interactúan. Sí, que sepan en su trabajo quién es la única persona a la que pueden ir y que simplemente les va a decir la verdad. Simplemente decirles la verdad. Solamente una persona en toda la atmósfera de su vida que simplemente les va a decir la verdad. Ese soy yo. Quiero ser esa persona. Quiero ser esa persona. Si me cuesta relaciones, está bien. Todavía saben dónde venir a encontrar la verdad cuando la quieran escuchar. Hay una razón por la que Nicodemo fue a ver a Jesús, aunque fuera en medio de la noche, cuando nadie lo podía ver. Cobarde. Sigue habiendo una razón por la que fue a donde fue. Y preguntó lo que preguntó, porque sabía que no había astucia en la boca de este hombre, que en realidad resultó ser Dios. Miren, eso es lo que se supone que somos. Y entonces ven un hermoso ejemplo de lo que es cuando nadie tiene astucia en su boca. Dios lo reconoce. Dios les promete que van a ver cosas que otras personas no llegan a ver. Eso es glorioso. Ahora vayan al siguiente versículo. Si lo supieran, sería Hechos capítulo 13. Entonces, esto tiene que ser nosotros. Esto tiene que ser nosotros.
Tenemos que ser esas personas, tenemos que ser esta familia, tenemos que ser esta representación de Cristo en la tierra. Lo tenemos que ser. Hechos 13, versículo 8, encuentran un encuentro de verdad. Dice que Elimas, el hechicero, no sé si así se dice o no, pero hoy le vamos a llamar Elimas. Elimas, el hechicero, el mago, el brujo, porque así se traduce su nombre. Dice que se les resistía. Y está hablando de Pablo, está hablando de Bernabé. Se les resistía, ¿no? Buscando apartar de la fe al procónsul o al gobernador, básicamente. Entonces, Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Dios, vamos, que estemos llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, oh, lleno de todo engaño. Eso es astucia. ¿Qué es lo primero que Pablo reconoce y define que este hombre está lleno? Engaño, astucia, toda maldad. Hijo del diablo. No puedes llamarle eso a nadie. Ah, sí. Ay, ¿qué le pasa a Pablo? Alguien tiene que sentarlo a hablar. Enemigo de toda justicia. No le puedes decir eso a la gente. Vas a herir sus sentimientos. A lo mejor ya no regresan a la iglesia. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este hombre estaba tratando de alejar a esta persona de escuchar el Evangelio, de la fe. Y al hacer eso estaba operando en un nivel de astucia, probablemente en la presentación de algún tipo de sabiduría mundana que le estaba diciendo a este hombre, del cual ya era el consejero. Y de repente tiene un rival llamado la verdad de Dios, apareciendo en la boca de Pablo, y sabía que estaba a punto de perder a su cliente principal. Y entonces todo lo que Pablo le estaba diciendo, cada verdad de Dios que Pablo y Bernabé le estaban diciendo, él estaba ahí parado con algún tipo de sabiduría mundana, algo seductor que apela a la carne del hombre para decirle, bueno, no tienes que ser exactamente así, no tiene que ser de esta manera, ya sabes, no tiene que ser exactamente así. Tal vez un poco. Estaba teniendo ese tipo de conversaciones con él, y Pablo llegó a un punto donde dijo, ya basta, eres hijo del diablo. ¿Alguna vez le han dicho a alguien que es hijo del diablo? Yo lo he hecho un par de veces, y no lo hago muy seguido. Risas. Solamente ven a Pablo hacerlo una vez. Jesús lo hizo unas cuantas veces, así que tenía un buen ejemplo que seguir. Sí. Ustedes son igual que su padre, el diablo. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Son igual que su padre, el diablo. Eso lo dice Jesús. Alguien debería haberlo sentado a hablar. Risas. Alguien debería haberle quitado el micrófono. Pero miren de qué está rodeada la astucia aquí mismo. Miren cómo se usa la astucia en la estrategia de Satanás. Tiene un propósito. Miren, si hay ciertas cosas que son parte de tu carne y si dejas que eso se quede en un estado de emoción, de excitación, incluso en algo como esto, en un minuto el enemigo empieza a doblarlo hacia lo que él quiere hacer con eso. Y tú vas a ser la razón por la que la gente se aparta de la fe, por la astucia y el engaño que salen de tu boca, que el enemigo está usando. Y puede que no sea algo tan horrible y grave como lo que este brujo hacía tan directamente, pero de todos modos va a ser torcido y usado de la misma manera en contra de los corazones de la gente que necesita escuchar la verdad de Dios de tu boca. Pero en lugar de eso solamente les estás dando engaño y les estás dando astucia. Dices una cosa cuando en realidad quieres decir otra. Y tarde o temprano, siempre le digo a la gente no es tonta. Saben cuando estás diciendo la verdad la mayoría de las veces. Es tarde o temprano, tienes que ser responsable con la vida y el aliento y las palabras que Dios ha puesto en tu boca. Y con la vida que vives frente a esta gente. O vas a ser la razón por la que la gente se aparta de la fe. Yo no quiero que haya algo en mi vida que aparte a alguien de la fe. Se supone que soy un embajador. Recuerden, se supone que soy la fragancia de Cristo, liberando el conocimiento de Dios a donde quiera que voy.
Eso es lo que he sido llamado a hacer. Eso es lo que ustedes han sido llamados a hacer. Cualquier cosa menos que eso es una mentira del infierno a la que nos estamos sometiendo. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. No es negociable. Dios dijo que esto es lo que soy ahora. Soy embajador de Cristo. No tengo ningún derecho de representar otra cosa que no sea a Él a donde quiera que vaya. Me viene a la mente ahorita una historia sobre Charles Spurgeon. Y dicen que él, ya saben, el príncipe de los predicadores, así le dicen. Todos, ya saben, lo citan por todo Facebook ahora. No van a leer nada de lo que en verdad escribió, solamente van a sacar frases sueltas por ahí, risas. Pero hay esta historia sobre él que solía fumar estos puros grandes que eran bastante comunes en esa época. Y ya saben, como predicador y todo, iba caminando por una calle en Londres. Y afuera de esta tabaquería había un letrero que decía: vendemos la marca de puros que fuma Spurgeon. Se supone que esta es una historia real, y él dijo: nunca volví a fumar después de eso. Vaya. Ahora bien, su problema no era fumar el puro. Su problema era que alguien había asociado algo con él que no era Cristo. Y él dijo: eso es ilegal para mí. Si soy conocido por algo que no sea él, estoy fuera de los límites. Así es, esa es una gran declaración. Sí, así que si importa por qué somos conocidos, qué estamos representando, de qué estamos llenos. Yo quiero estar lleno de verdad. Quiero estar lleno de rectitud. Quiero estar lleno de honestidad. Quiero que me encuentren digno de confianza. Que me quieran es algo que está bastante abajo en mi lista. Y sí me gusta que me quieran. La señora de, hombre, no sé para dónde se fue. Ya la tengo entrenada. Ella entra cada domingo por la mañana y he hecho algunos comentarios. No recuerdo qué fue. Pero ahora ella dice: solamente hay una persona emocionada de verte cuando llegan hoy. Y cada vez que entra a la oficina yo digo: bueno, ella nada más. Ahora lo hace cada domingo. Risas, porque hice algún comentario, un comentario al pasar de que la gente no siempre está emocionada de verme, así que ella se aseguró de que yo supiera que hay una persona. Risas. Eso es chistoso, sí. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y esa palabra ahí, los caminos rectos del Señor, trastornar, en realidad significa distorsionar o causar mala interpretación. De verdad, no todos operan así, y la mayoría de nosotros aquí no lo hacemos. Pero sí importa que desechemos todo esto, para que nunca haya turbiedad en el agua, no haya mezcla. Porque si operas con astucia, aunque sea en la más mínima cantidad, en cosas aparentemente insignificantes y, y no muy dañinas, lo que pasa es que trastornas los caminos rectos del Señor. Haces que la gente malinterprete a Dios y la verdad de Dios que se supone que estás cargando. ¿Entienden eso? Ellos distorsionan la verdad ante los ojos de la gente a la que se supone que representas. Eso no podemos ser nosotros. En primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ya son las 12:15. Con razón, ya están inquietos. Tenemos un bautismo, señora Brittany. ¿Está lista? Bueno, trajeron mi ropa, muchachos. Gracias. Señora Brittany, ¿alguien la puede acompañar a que se prepare? En primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a ir rápido y luego vamos a prepararnos. Pablo asocia la astucia con las palabras lisonjeras. ¿Captaron eso? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sigan, por favor. Pero préstenme atención unos minutos más. Aguanten, muchachos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahí déjenlo. Pablo, cuando usa la palabra engaño ahí, les dice:
y hace la asociación de la astucia con las palabras lisonjeras. Ya saben, la adulación es cuando en realidad le estás dando un cumplido a alguien, pero no es porque de verdad lo estés reconociendo. Ah, te ves bien hoy. Ah, qué buen trabajo. No es desde un lugar sincero. En realidad lo estás diciendo porque quieres poder sacar algo de reconocer cómo se ven o algo que hicieron. Simplemente tienes un motivo oculto y entonces usas la adulación como una forma de manipulación para conseguir lo que en realidad quieres. Eso es astucia. Y Pablo dijo, me propuse en mi corazón cuando llegué a ustedes que no iba a ser con palabras de astucia, pero lo tenía tan predeterminado en su corazón que cuando les escribe una carta dice, ustedes saben, esto no es mi opinión. Él está tan seguro de que había predeterminado sus acciones y sus actitudes hacia ellos que no lo podían negar. Dice, ustedes saben. Miren, a mí me gusta ese tipo de confianza, ni siquiera se detiene ahí. Dice, Dios es testigo. Ustedes saben que Dios es testigo. No llegué a ustedes con astucia en mi boca. ¿Entienden? Ese tipo de confianza debería encontrarse en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Como que yo debería poder quedarme aquí y decir, ustedes saben que no ha habido astucia en mi corazón cuando he tratado con ustedes. No ha habido motivo oculto con ustedes cuando les he hablado palabras de vida. No hubo otra agenda, porque he predeterminado en mi corazón que voy a decir lo que quiero decir. Voy a decir lo que quiero decir. Y puede que esté equivocado, pero voy a decir lo que quiero decir porque no van a encontrar astucia en mí. Lo he predeterminado en mi corazón y necesitamos predeterminar algunas cosas.